defensa técnica haga la exposición correspondiente y luego yo complemento dentro del plazo de los 10 minutos. Tiene la palabra del señor abogado de la defensa técnica del ex presidente, el señor Martín Vizcarra. Muchas gracias, señora presidenta. En principio, hemos escuchado un relato bastante sucinto por parte del representante del Ministerio Público. Sin embargo, ningún hecho de relevancia penal que se pueda atribuir a mi patrocinado, el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Los hechos son sumamente curiosos por cómo inicia una investigación penal a nivel fiscal contra el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, porque estos hechos parten a raíz del informe de acción de oficio posterior número 002-2022-OSI. Y a partir de ello, justamente el objetivo era determinar si habían existido irregularidades administrativas en la designación del Procurador General del Estado, el señor Daniel Soria Luján. Pero en este informe, curiosamente, de acción de control posterior, no se advierte ninguna conducta irregular por parte del señor Martín Vizcarra Cornejo. Ni siquiera fue mencionado en dicho informe. Y sin embargo, pese a que la denuncia de la Procuraduría Especializada en Corrupción de Funcionarios solo se dirigió contra la exministra Ana Teresa, que se encuentra en esta audiencia, y otros funcionarios, lo cierto es que se terminó comprendiendo irregularmente, pese a no existir una denuncia del Procurador General del Estado, al señor Martín Alberto Vizcarra. Y eso es algo que ustedes deben ponderar, porque al fin y al cabo, recuerden ustedes que el antejuicio justamente es un privilegio, es una prerrogativa que se otorga a los altos funcionarios para que las persecuciones penales no sean arbitrarias. Pero más allá de cómo se originó este proceso contra el señor Martín Vizcarra Cornejo, cabe tener en cuenta algo absolutamente claro que ya se ha venido definiendo en la jurisprudencia y ratificada recientemente en el mes de diciembre del año 2024 por el Tribunal Constitucional. En la casación 23-2016, ICA, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, se señaló que solo será posible atribuir responsabilidad en el ámbito funcionarial por el quebrantamiento de las expectativas de conducta que formen parte del ámbito de competencia delimitado por la normativa correspondiente a los instrumentos de gestión de cada entidad. Contra esta resolución, lastimosamente la Procuraduría interpuso una acción de amparo, pero gracias a Dios ha conllevado a que el Tribunal Constitucional, justamente el órgano que debe tutelar las garantías constitucionales, ha ratificado este pronunciamiento de la Corte Suprema, pero ha señalado que un tipo penal como el de negociación incompatible, que sanciona el interés indebido del funcionario en beneficio propio o de tercero, requiere para su aplicación como mínimo que exista certeza de cuáles son los deberes de cada funcionario en el MOF y ROF de la entidad. Ustedes han podido escuchar el relato de la Fiscalía y en ningún momento ha mencionado qué conducta habría sido vulnerada por el señor Martín Vizcarra Cornejo. En lo absoluto. La inclusión en ese proceso penal se da porque él suscribe, porque así también lo establecía la normativa correspondiente, la Resolución Suprema número 017-2020-JUS del 1 de febrero del año 2020, que designa al señor Procurador General del Estado, en ese entonces, Daniel Soria Luján. Es decir, se le ha incluido en este proceso penal por una responsabilidad objetiva. ¿Eso ustedes van a permitir como congresistas de la República del Perú? El simple hecho de haber firmado una resolución en donde a él no le competía evaluar el informe de evaluación de los requisitos del procurador, que no le competía emitir informes legales, que no le competía supervisar y que simplemente le correspondía suscribir esta resolución porque era la propuesta realizada por el Ministerio de Justicia. Por eso se va a aprobar un procedimiento, o mejor dicho, se va a dar una autorización en este procedimiento de antejuicio para que se prosiga con la causa penal. Eso, señores congresistas, no solo es riesgoso para los derechos fundamentales del señor Martín Vizcarra Cornejo, sino es riesgoso para los derechos fundamentales de cualquier alto funcionario previsto en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú. En ese sentido, cabe además tener en cuenta que en una estructura tan compleja
como lo es el Estado, todas las actividades que realizan los funcionarios públicos en el marco de sus funciones se rigen bajo el principio de confianza. No podría haber otra lógica. Y en ese sentido, si los órganos competentes del Ministerio de Justicia determinaron que la propuesta era el señor Daniel Soria Luján y donde mi patrocinado no tenía ni deber de supervisión ni deber de evaluación posterior, entonces, ¿por qué se le debería atribuir una responsabilidad? Por un hecho que además de no ser delito, él no tenía ninguna responsabilidad. Pero lo más importante es lo que ustedes mismos han notificado, el tiempo a veces queda corto, pero la asesora legal, ¿no?, Juana Jimena Cáceres del Busto, se le instauró un procedimiento administrativo disciplinario y mediante resolución jefatural 311-2022-JUS del 1 de diciembre de 2022, emitida por la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Justicia, fue absuelta. ¿Y qué es lo que señaló el Ministerio de Justicia? Que los instrumentos de gestión de dicha entidad no preveían las formas, condiciones, requisitos que debe tener el informe de evaluación. Y sin embargo señala que existe documentación que acredita que los requisitos sí fueron ponderados. Es decir, más allá de la discusión de si cumplía o no con los requisitos, esos requisitos fueron evaluados por los órganos competentes de la entidad competente, en este caso el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y en esas condiciones se pasó la propuesta para ser designado mediante resolución suprema por el expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Por estas razones, no existe ni delito de negociación incompatible y mucho menos delito de nombramiento ilegal. Máxime, señores congresistas, y esto es importante, que no se puede atribuir responsabilidad penal objetiva a ningún ciudadano que conforme parte de esta nación. Muchas gracias. Señora presidenta, señores congresistas, creo que mi abogado ha sido bastante claro al sustentar que no se ha cometido ninguna falta, ningún delito para la suscripción de la Resolución Suprema 017 del 1 de febrero del 2020, hace 5 años, donde como presidente de la República, a propuesta del Ministerio de Justicia, firmó la resolución designando al Procurador General de la República. Se ha investigado por diversas instancias y determinan que efectivamente que no he incumplido en absoluto el MOF ni el ROF que compete como funcionario público. Cuando yo tengo al frente mío la resolución suprema para firmar, constato que está avisada por la jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio, por la doctora Juana Jimena Cáceres del Busto, quien incluso el año 2022 ha sido investigada por el propio Ministerio de Justicia y determina que no ha incumplido ningún procedimiento interno del Ministerio. Si el propio Ministerio dice que la funcionaria que visa la resolución suprema no tiene ningún proceso, porque el propio sector determina de esa forma, no tiene sentido que en mi calidad de presidente de la República, que no tiene la función de revisar ni supervisar las propuestas que vienen en los ministerios, esté sujeto a un proceso generado por el Ministerio Público. Más aún cuando le explico, señora presidenta, cuando yo he sido sujeto de investigación por el Ministerio Público, he sido citado y he respondido todas las preguntas del Ministerio Público, con amplitud, largo, no con 10 minutos, sino en un cuestionario de más o menos 4 horas con el Ministerio Público. Y después de resolver todos los aspectos, el fiscal a cargo dijo, ¿dónde está el delito? No encuentro, ¿no? Esto de aquí no tiene otro camino que el archivo. Perfecto, quedé tranquilo, porque efectivamente aquí no hay ninguna falta, ningún delito. Sin embargo, después cuando es mi abogado el que va a hacer la consulta de cuando se procedía con el archivo correspondiente, porque después de 4 horas se vio que no había ningún documento, no.
ya es una decisión de otro carácter de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de denunciar. Entonces, este es un típico caso donde no hay una justificación legal, objetiva, sino hay simplemente un carácter político para hacer la denuncia. Yo espero que aquí en el Congreso de la República sea un análisis objetivo de los señores congresistas, de sus abogados, de sus asesores que tienen, y van a determinar que en absoluto hay ninguna falta, ningún delito de mi parte. Sin embargo, estoy aquí dando la cara y explicando como siempre he sido citado, por el Congreso siempre he venido. Pero también quiero decir que en reiteradas oportunidades que he venido con el respaldo de la razón y la verdad, luego he sido decepcionado porque finalmente el Congreso igualmente procede con la denuncia, sin tomar en cuenta los argumentos que con tanto esfuerzo con el abogado les ponemos a consideración. Por todo ello, siendo absolutamente consciente de que en este aspecto no he cometido en esta investigación ningún delito, ninguna falta, yo ante usted y ante el íntegro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales renuncio al derecho ante juicio político sobre esta investigación. Muchas gracias, señora congresista. Gracias, señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, y gracias a su abogado, señor Erwin Rommel Sicha.